Bueno, yo les voy a contar algo a ustedes dos, Cuente. las tengo acá y a todos nuestros oyentes. Pero hay una enfermedad del colon. El colon es una parte del intestino, que es el intestino grueso, que bueno, es una enfermedad que se caracteriza, que se llama enfermedad diverticular. Sí. Voy a tratar de ser bien sencillo. Y tiene dos formas. Puede tener una persona diverticulosis o diverticulitis. La diverticulosis son bolsillos, como bolsillos que se producen en el intestino grueso, que se hinchan con algunos puntos débiles, más sensibles. Y la diverticulosis es cuando esos bolsillos realmente se infectan. Allá va Manuela. Mire, la podemos saludar. ¿La está viendo? La estoy viendo por la ventana. Habría que tocar, le tendríamos que tocar así la ventana. Bueno, pero vamos a seguir hablando de la diverticulosis, que es realmente una enfermedad que afecta al intestino grueso y que muchas veces, hay que diagnosticarla precozmente porque se puede complicar en diverticulitis y los divertículos se pueden romper y producir un desastre abdominal. Para esto tenemos el orgullo y el honor de hablar con el doctor Luis Caro, que es un especialista en gastroenterología. Es un especialista en endoscopía. Si se tiene que hacer un colon y una videocolonoscopía, yo personalmente recomiendo con él. Y no tengo canje, porque tengo obra social, no tengo canje. Es realmente un número uno. Así que vamos a aprovechar y sacarnos todas las dudas sobre los divertículos. Luis Caro, ¿estás en el aire? Sí, Donato, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, hice una definición popular sobre la enfermedad diverticular, que me parece que hay que llamarla así, ¿no? Exactamente. En realidad, lo que se tiene es una enfermedad diverticular y ahí incluís todo. La diverticulosis, que es solamente tener divertículos, nada más ni nada menos, en el colon, o diverticulitis, cuando esos divertículos se inflaman y entonces ya pasa a ser una enfermedad a ser tratada. Los divertículos en general no necesariamente tienen que ser tratados con medicación, salvo aquellos pacientes que tengan recidivas inflamatorias, pero como bien lo definiste, son como bolsillos, ¿no? Son sacos que se producen por debilitación o de debilidad en una parte de la pared, se separa un musculito que tiene la pared del colon, y que el músculo no es una tira larga, ininterrumpida. Al contrario, estos son pequeños fragmentos que se van encimando, pequeñas ballenitas que se van encimando, pero a veces estas se separan, dejan un espacio y por ahí entonces es que sale la piel de adentro del colon, que se llama mucosa, y solamente lo recubre la mucosa y la parte de afuera, el pellejito, que a veces uno saca cuando va a comer chinchulino, lo prepara para la parrilla, que le saca esa tela de afuera. Bueno, lo único que está formado entonces, que forma parte del divertículo, es la mucosa y esa telita externa. No tiene el músculo, que sería un armazón para proteger. Ahí, con el aumento de la presión dentro de la luz colónica del intestino, se hacen esos pequeños globitos hacia afuera. Como vos bien lo definiste, bolsillitos. Luis, Daniela te saluda, ¿cómo estás? ¿Cuáles serían las causas por las que aparece esta enfermedad? En realidad no es que haya una sola causa, pero primero quiero que se quede todo el mundo tranquilo que por encima de los 50 años el 50 o 60% de los mortales tenemos de este lado del universo. ¿Por qué? Porque en general la gente asiática no es portadora de divertículos, y ahí entonces empezamos a poder definir que hay un tema cultural o higieno-dietético. Hay gente que toda la vida ha comido muchos vegetales, poca proteína, poca grasa, y el incremento del espasmo, el incremento de la motilidad, de la fuerza de la motilidad, por un lado del colon, y por el otro un incremento de la presión de adentro del intestino, es lo que facilita la formación de estos divertículos. O sea, una de las principales causas sería la alimentación. Sí, exactamente, y eso es bastante cultural, y pacientes, o mejor dicho, humanos que son de tendencia constipada, a diferencia de lo que decía de los países asiáticos o muy comedor, o personas muy comedoras de verduras. Entonces,
el hecho de tener por un lado una dieta rica en fibra ya favorecería la no predisposición a divertículos, pero no es la única causa, porque hay vegetarianos, hay veganos que en poblaciones de larga data que sin embargo a veces tienen divertículos, y eso va acompañado del intestino irritable, es decir, por esas presiones que yo comentaba que pueden generar y producir entonces estos divertículos, ¿no? O sea que la constipación sería casi como es un factor predisponente a la diverticulosis, la idea de... digamos, también la constipación. ¿Por qué soy cauteloso en comentar? Porque hay pacientes que tienen síndrome de intestino irritable a forma diarreica, tienen dos formas de expresarse, independientemente a veces de los ataques de dolor, o una forma diarreica o una forma de constipación. Y en ambos grupos aparecen los divertículos, porque lo que se necesita es ese aumento de la presión por el peristaltismo, y es como, yo a veces le cuento a los pacientes, es como si cuando uno está amasando para hacer pizza o pasta, le agarra la masa todavía cruda, la aprieta entre medio de la palma y sale por entre medio de los dedos. Bueno, esos serían los divertículos, y se produce por un aumento de la presión intraluminal, dentro de la luz del intestino. Por eso digo, no solamente es en los constipados, también es, pero en pacientes con intestino irritable, pero de manera, de forma diarreica, o esos que a veces nos consultan, esos pacientes que tienen 1, 2 o 3 deposiciones a la mañana, frecuentes y con menos forma, es medio escatológico, pero bueno, es así, hay que explicarlo. Bueno, también esos pacientes también tienen divertículos, ¿no? Y no necesariamente sufren de constipación. ¿Cuál es la gravedad de la enfermedad diverticular? La gravedad, puede pasarle a una persona que tiene divertículos o enfermedad diverticular. En realidad, lo que puede pasar, lo más complejo que puede pasar, es justamente lo que vos estabas comentando, la inflamación y la infección. Esa infección provoca diverticulitis. Si nos quedamos hasta ahí, puede haber diarrea o puede haber dolor, a veces fiebre, pero en ocasiones esa debilidad de la pared hace que se rompa esa pared tan débil y se provoca la perforación. Afortunadamente, pese a que se produce una perforación y uno entonces dice, chau, esto es cataclísmico, es un drama que lleva la vida, no, afortunadamente no es así, tenemos unos tejidos por fuera del colon que sirven para taponar esto y se generan o abscesos, acúmulo de pus, que también con antibióticos, con reposo, en un porcentaje altísimo esto pasa, pero a veces no es suficiente. No es suficientemente el tratamiento de los divertículos con estos tratamientos antibióticos, reposo, sigue el incremento de esta infección y a veces hay que terminar con una cirugía que es la resección de esa parte del colon, del intestino, que padece de esta inflamación, infección o divertículo. En realidad, esto puede ocurrir una vez cada tanto, en una o 2 episodios por año, pero cuando hay 2 o más episodios por año, hay que empezar a tener cautela y cuidado, porque es altamente probable que este paciente continúe residuando y vaya a tener que ser operado de manera preventiva y programada, que es mucho mejor obviamente que la urgencia, pero no es lo habitual, no es lo habitual para nada. Estamos hablando de menos del 1% de estos pacientes portadores de divertículos, que la mayoría se enteran en los chequeos, como también comentabas vos, en los chequeos de prevención de cáncer de colon. Usted tiene divertículos, y los pacientes te dicen, pero yo nunca tuve una manifestación, nunca tuve dolor, nunca tuve nada. Bueno, usted lo tiene, y ¿qué tengo que hacer? En realidad, antiguamente en los libros de bibliotecas, libros amarillos de bibliotecas viejas, se decía que hay que tener mucho cuidado con semillas, con ollejos, con pellejos. No, con esto no quiero dar libertad a la dieta, pero también es cierto que uno no tiene que ser tan estricto en esa dieta, sino ir viendo qué cosas le inflaman, qué cosas le puede traer este tipo de problemas. O sea, sería... Perdón, sería que para poder evitar llegar a tener una enfermedad diverticular, la alimentación es lo primordial, ¿no? Pero también depende de cada paciente, porque ahí mencionabas lo de las semillas y cómo reacciona el sistema digestivo de cada uno de manera distinta.
Sí, ni más ni menos que la dieta es un factor muy importante. ¿Y qué otros recaudos para evitar la enfermedad? En general, con mantener una buena dieta y ricas en fibras, pobres quizá en grasa, también estamos previniendo otro tipo de enfermedades, claro, sistémicas, cáncer de colon, coronarias y demás. Pero en realidad la dieta es un factor muy importante, pero la genética indudablemente también predispone a esto. Cuando yo decía los asiáticos, los japoneses, la verdad que es infrecuente encontrar papers o trabajos de literatura médica, sobre todo asiática y japonesa, que comenten la presencia de estos casos diverticulares. En congresos de cirugía o de gastroenterología es bastante difícil que lo pongan como temas así importantes, trascendentales, como sí se ponen acá. Congreso de gastrocirugía, los episodios diverticulares, la enfermedad diverticular o diverticulitis, cómo se trata o cómo prevenirlas o demás, ¿no? Volviendo a este tema, en realidad la dieta es muy importante, pero en fin, a veces... ¿Y el diagnóstico cómo sería? ¿Una buena entrevista con el paciente? Y después... Sí, indudablemente, ¿no? Desde la semiología, hacer un buen interrogatorio y en general cuando uno lleva al paciente a la camilla ya tiene que tener una idea de este presunto diagnóstico, y cuando uno le pone la mano en la pancita del paciente ya ve que en general los divertículos se localizan en el sigma. El sigmoides es la parte de intestino grueso que queda del lado izquierdo. Es decir, para que todos nos entendamos, casi todos sabemos que el apéndice queda del lado derecho y abajo. Bueno, justamente en el lado opuesto, a la misma altura, es donde por lo general asientan la gran mayoría de los divertículos. Y los pacientes nos refieren: y tengo dolor ahí, cuando camino y taconeo me duele ahí, me repercute. Bueno, cuando uno pone la mano y ahí duele, es altamente probable que esos pacientes tengan divertículos. Si están en edad peligrosa de merecer una colonoscopía, digo, por encima de 50 años, si no tiene ningún tipo de estudio previo hecho, la verdad que uno conviene con mucha cautela hacer una colonoscopía. Ahora, si son pacientes que son jóvenes o que son muy añosos, tienen colonoscopia y nos dicen que ya saben que tienen divertículos, en este tipo de cuadros por ahí lo que conviene es algún otro tipo de imagen como la tomografía computada. Y entonces ahí nos refieren, bueno, sí, está la pared engrosada o tiene algún abscesito periférico, y después se verá si el paciente es pasible de dar antibióticos o antisépticos, porque también utilizamos antiinflamatorios intestinales para los cuadros. Se verá si el paciente es pasible de ser operado o no, o podemos ayudarlo con estos, no solamente comportamientos ya higienodietéticos, sino también con nutrición. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Como siempre, nos ilustraste muy claramente sobre la enfermedad diverticular. Y bueno, vamos a seguir en contacto cuando toquemos nuevamente algún tema del tracto digestivo, que vos sos un especialista, sos un hombre serio, criterioso, y así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, Donato, y gracias siempre para ayudarnos a dar este tipo de charlas, y a lo mejor la gente se alerta y dice, esto me estaba pasando a mí, así que sí. Muchas gracias. Te quiero hacer la última pregunta personal, porque mi papá tenía diverticulosis. No es hereditario. Bueno, listo. Me voy a comer un choripán. Ni que te conociera lo que ibas a preguntar, ¿viste? Bueno, Luis, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande. Chao, gracias. Chao.